Estamos contentos, felices, porque es un día de gozo, un día de alabanza, un día que tenemos para cantar y para estar en compañía de sus santos ángeles. ¿No les parece precioso? Es algo hermoso y bonito. Queremos saludar también a los que están a través de las distintas plataformas, la iglesia virtual, que está seguramente en todos los lugares donde nos ven. Queremos decirles que el Señor les colme de sus bendiciones y derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Así que para que pueda haber la unión entre el cielo y la tierra, vamos a pedir que el Señor pueda derramar su Espíritu sobre nosotros, no solo para el que va a presentar la palabra, sino para los que van a escuchar. Y vamos a arrodillarnos para orar. Oremos. Padre amantísimo, gracias Señor, porque es un día santo. Gracias porque tenemos esta hermosa oportunidad de poder compartir tu palabra. Y esta palabra, Señor, recobre vida en nosotros para que sean nuestras acciones, hábitos y la forma de vida que podamos tener, no solamente para ser llenos de tu Santo Espíritu, sino para expresar tu carácter a través de nuestra conducta. Señor, úngenos, Padre, con ese carbón encendido. Tú puedas, Señor, tocar nuestros labios y también nuestros oídos puedan escuchar esa palabra tuya que pueda llegar a transformar nuestra vida. Gracias, Señor, por tu presencia y por la compañía de tus santos ángeles. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Hermanos queridos, quiero hacerles recordar para los que vivieron hace 50, 60, 70 años, quizá no hay muchos con esa edad aquí, pero en Bolivia, antes del 52, 50, el que sabía leer y escribir era un privilegiado, porque realmente podía tener mucha autoridad y muchas facilidades, porque anterior a en ese tiempo, la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Porque eran analfabetos. El analfabeto es el que puede leer un libro, pero no puede leer. Pero hoy día el problema ya no es el analfabetismo. El problema de hoy día es que la mayoría de nosotros hemos sido alfabetizados. Inclusive hubo programas de la iglesia a través de la Biblia, cómo se podía alfabetizar a las personas que no sabían leer ni escribir. Hermanos queridos, el mayor problema hoy es el analfabetismo funcional. ¿Qué quiere decir el analfabetismo funcional? No sé si gracias a la tecnología o por desgracia a la tecnología, hoy los niños saben leer pero no entienden lo que leen. Y muchos de nosotros hemos caído en esa trampa porque el bendito celular o todos los equipos electrónicos están sustituyendo la lectura para que la población sea ignorante. Queridos amigos y hermanos, el tiempo que vivimos es ciencia y tecnología. ¿Qué no hay ahora? La inteligencia artificial ha hecho que con un clic nosotros podamos tener en la biblioteca electrónica lo que querramos buscar. O sea, hoy no necesita libros, ni siquiera la Biblia. Yo pienso que en algún momento, ojalá que no llegue eso, que no haya en los púlpitos la Biblia, apenas un celular y listo. Eso va a ser triste. Yo no sé para cuánto será triste, para otros va a ser, bueno, finalmente ya no hay libro. Queridos hermanos, quiero comenzar la meditación de esta mañana. ¿Cómo es el analfabetismo bíblico? O sea, podemos tener la Biblia, pero que no entendamos lo que estamos leyendo en la Biblia. Ese es un problema muy grande, es superlativo este problema.
Quisiera invitarles para que vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 13, versículo 11. Y voy a leer de allí en adelante, y la palabra de Dios dice así: y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Quiero preguntarles, hermano, ¿cómo usted sabe que ya es tiempo de levantarnos del sueño? Si es que usted no está durmiendo, o a lo mejor estará durmiendo. Porque generalmente en las iglesias, cuando alguien predica un sermón largo, casi todos se duermen. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué habla aquí el apóstol Pablo a los romanos diciendo de que debemos conocer el tiempo? Ustedes sabían que las aves conocen el tiempo de migración. Ellos van desde el sur hasta el norte. Saben dónde tienen que anidar, cuándo tienen que viajar, cuántos kilómetros tienen que viajar y cómo tienen que llegar al destino. No tienen brújula, no van en vuelo, dirigidos, sino que son algo natural que ocurre en ellos. Ellos saben exactamente cómo tiene que ser el comportamiento del tiempo. Ahora, apreciados hermanos, ¿de qué conocimiento estamos hablando? Puede que usted sepa leer, pero que no entienda. Ahora, ¿cuáles son esos niveles de lectura? A ver, un profesor en literatura o cualquier profesor de primaria sabe que la mayoría de los niños o nosotros hemos comenzado leyendo textualmente. ¿Qué es el texto? Eso de poder reconocer el alfabeto y las vocales, unir las palabras, las sílabas y las palabras se irán formando y entonces hemos aprendido a leer. Ese se llama la lectura literal. Esa comprensión literal responde qué, quién, dónde, cómo, cuándo. Y entonces puede decir, ¿quién? Un perro. ¿Cuándo? Bueno, ayer estaba ladrando. Son cosas muy básicas de comprensión. Ese es el primer nivel de comprensión. El segundo nivel de comprensión es la comprensión inferencial. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en responder a las preguntas de dos sílabas, por decir, ¿por qué? ¿Cómo podría? ¿Cuál es? ¿Quién es? Son preguntas ya que apelan a que el niño nos diga si ha entendido o no, a más de la comprensión literal. Hasta ahí la mayoría de la gente llega. Pero a la comprensión crítica, ¿qué es la comprensión crítica? ¿Por qué crees que pasó esto? Y el niño no sabe qué responder o la persona no responde. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece? El criterio de uno que exprese. Hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 8, les voy a invitar para que vayan conmigo. Allí había un hombre que tenía un problema en la lectura, estaba leyendo. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a llegar al nivel no solamente de la crítica, sino al nivel de la inspiración. Nosotros hemos sido llamados a entender la inspiración, y la inspiración es el nivel superior de la mente. Y la herramienta básica para llevar a ese nivel de inspiración se llama las Sagradas Escrituras. Porque cuando dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Porque la lectura de esta Biblia y de los textos inspirados ayudan a desarrollar la capacidad de la mente. Es como que los músculos tuvieran
mayor entrenamiento, mayor fuerza, mayor capacidad de desarrollo. Las lecturas superficiales como en mi tiempo se leían las Blancanieves, la Caperucita Roja y todas esas historias infantiles no hacen desarrollar la capacidad de la mente. Y los libros profanos o comunes tampoco. ¿Cuál es el mayor alimento que la mente necesita? Como el mejor abono, vamos a decir, para los árboles para que desarrollen con toda su capacidad, se llama la Biblia. Ahora, esto no es un asunto de que yo, con la capacidad de preparación de primaria, de secundaria, inclusive he estado en la universidad, ahora yo puedo leer y entender. ¿Por qué la gente dice, leo pero no entiendo? ¿Por qué yo no puedo comprender qué es lo que quiere decir esto? El problema es que nosotros necesitamos para comprender esto algo más que una capacidad mental humana. Entonces voy a ir al versículo 26 del capítulo 8 del libro de Hechos. Dice así: y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba y sentado en su carro leía el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía al profeta Isaías, él le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. Y en su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe le dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le predicó el evangelio de Jesucristo. Hermanos queridos, la inspiración no es factura humana. La inspiración no es solamente una capacidad humana. La inspiración debe venir del cielo, porque ¿quién tiene que unir aquel que está leyendo y quién tiene que unir aquel que va a enseñar a leer y entender la escritura? Necesitamos la inspiración del Espíritu Santo. En este caso, un ángel es el que viene al etíope, y el etíope no puede entender lo que está leyendo, porque está hablando del profeta Isaías, de aquel que sería llevado como cordero al matadero delante de sus trasquiladores. Él no entendía qué significaba eso. ¿Está hablando el profeta de sí mismo o está hablando de algún otro personaje que tiene que aparecer en la Biblia? Y él fue a Jerusalén a poder aprender estas cosas. Pero mis apreciados hermanos, en Jerusalén, como en la iglesia de la actualidad, no había esa comprensión. Ellos no tenían ese entendimiento. Había preguntado el etíope a muchas personas, a esos escribas y fariseos, que les explicasen el significado, pero ninguno dio a entender lo que significaba esto. Pero mis apreciados hermanos, cuando alguien está queriendo entender la escritura, hay seres celestiales que están dispuestos a poder hacer ese trabajo de colaboración, de inspiración, de hacerle entender cuál es el propósito de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, y todos podemos tener acceso a esta escritura,
Pero cuando yo me acerco a la Escritura, tengo que tener la conciencia de que necesito que alguien me ayude a entender. Y para eso la mente debe ser despierta y debo comprender lo que las Sagradas Escrituras están enseñando aquí. Ahora, hermanos, ¿dónde se imparte esta escritura, esta sabiduría? ¿Dónde se enseña? ¿Será en la universidad? ¿Será en la facultad de teología? ¿Será en la capacitación de ancianos, diáconos en la iglesia? ¿O dónde nosotros podemos encontrar esto? Y el apóstol Pablo, en el libro de 1 de Corintios, por favor, acompáñenme allí, va a decir algo que los griegos apreciaban, porque los griegos eran filósofos, amaban la filosofía. Ellos tenían muchos debates en Atenas, en el Areópago, y alguna vez Pablo participó de esto. Y entonces, en el libro de 1 de Corintios, cuando el apóstol Pablo está hablando de lo mismo que estamos diciendo, que la predicación de la palabra, acá dice, versículo 18, que la predicación de esta palabra, la predicación de la cruz de Cristo es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Apreciados hermanos, ¿es necesario solamente una capacidad intelectual? Tener una capacidad de memoria. Eso también las máquinas lo pueden hacer. Pero aquí Pablo está diciendo de que para muchos, aquellos entendidos con esa filosofía griega, aquellos que son letrados, aquellos que tienen una capacidad académica superior, la predicación de la palabra de Dios para ellos es una locura. A mí me han dicho varias veces que yo estoy loco. Y yo no sabía que siempre cuando alguien entiende la Escritura y quiere conformar su vida de acuerdo a esa inspiración, siempre es tratado de ser un loco. ¿A Noé le dijeron que estaba loco o no? ¿Por qué? Noé, ¿cómo sabía que iba a llover? Estábamos escuchando la historia que contaban los niños. De cómo sabía Noé. ¿Era que en alguna academia o universidad le dijeron los meteorólogos que va a venir un diluvio? No. ¿De dónde sacó la idea de que va a venir un diluvio? Inspiración. ¿Y la inspiración de dónde viene? Del Señor. El Señor es el que inspira. Y le dijo a Noé un mandato específico: prepara el arca y predica tú. Y le dio las dimensiones, la madera y todo lo demás. Eso lo recibió como un mandato de Dios para que él pueda preparar a toda esa generación. Pero cuando Noé comenzó a predicar, la gente se emocionó, aceptó, pero a medida que los años pasaban, le tuvieron por loco y no le creyeron. Y no entendieron tampoco. ¿Por qué? Porque esto es locura para los hombres. Pero para nosotros, los que hemos sido salvos en la sangre de Jesucristo, esto es, ¿qué cosa, hermanos? Poder de Dios. Y ese poder realmente tiene la capacidad no solamente de transformar a ese pecador contumaz a un hombre santo, a un hombre entendido en las Escrituras, porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Hoy el mundo, hermanos, con tanto conocimiento, con tanta inteligencia artificial, hoy día puedes buscar, hermanos, en poco tiempo, ni siquiera necesitas hacer el clic, puedes hacerlo solamente con la voz y tienes toda la información que se requiere. Pero hermanos, hay algo importante.
¿Cómo podemos conocer los tiempos para despertarnos del sueño? Porque ya es hora de levantarnos. O todavía, como algunos dicen, no tengas problema, anda, duerme, come tranquilo, porque el Señor no va a venir. A lo mejor alguien dijo, ni en 100 años no va a venir. ¿Para qué tanto afán? ¿Por qué tanta ansiedad? Antes de que Cristo viniera a esta tierra para nacer como un bebé, la gente estaba esperando un cumplimiento profético. Pero entendían ellos que el tiempo ya había llegado, de que era tiempo de levantarse del sueño. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 16. Mira, Jesús dijo algo que hasta fue ofensivo para aquellos que estaban cuestionando el ministerio de Jesucristo. Mateo capítulo 16, dice así, versículo 1. Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, habrá buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está nublado. Hipócritas que sabéis discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. El campesino conoce muy bien el cielo. Cuando las nubes son rojas o cuando hay las nubes dispersas como las ovejitas, la gente mira el cielo y dice, va a haber viento. Otros dicen que va a llover. Jesús está diciendo a los escribas y fariseos, porque ustedes son hipócritas, porque ustedes conocen el tiempo, el clima, pero ¿cómo no conocen cuándo es el día de la visitación? Ahora, yo les pregunto, el creador del cielo y de la tierra estaba en medio de ellos y ellos conocían que Jesús era el Mesías, aquel hijo del carpintero que estaba hablando con ellos. ¿Conocían eso? ¿Sabían o no sabían? No lo sabían. ¿Y por qué no lo sabían? Porque ellos leían la escritura, ellos escuchaban los mensajes en los sábados en sus sinagogas, pero ¿por qué no entendieron? Hay algo interesante. La palabra de Dios nos dice que hay personas que están sobre la escritura. Esa es su comida, eso es su bebida, esa es la luz. Y Él les saca de la oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia y nos libra del pecado y de la muerte. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, por favor vayan conmigo, porque conmigo siempre va a ser la escritura y después iremos sacando algunas lecciones que nos pueden servir. El capítulo 2, versículo 29, dice así. Pero quizás sea bueno leer de un versículo, algunos versículos más adelante. Vamos a leer desde el versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo, el Señor. Y vino por el Espíritu al templo. Y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ahora despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hermanos queridos, este anciano Simeón
era guiado por el Espíritu Santo, era dirigido por el Espíritu Santo. Y se le había dicho de que él no moriría antes de ver al Mesías entre sus brazos. Ahora, hermanos, cuando uno es anciano o pastor, nos piden que dedicásemos a los niños. Nosotros tomamos a los niños y podemos presentar delante del Señor. Simeón estaba haciendo esta ceremonia. De tantos niños que dedicaban, ¿cómo sabía Simeón que el niño que tenía entre sus brazos era el Mesías de la profecía de Daniel, de todos los profetas del Antiguo Testamento? Era la promesa que el pueblo de Israel estaba esperando. ¿Cómo sabía? Hermanos, la Escritura es locura para aquellos que creen que solamente por mero conocimiento esto vamos a conocer, vamos a entender, vamos a interpretar. Necesitamos la inspiración, necesitamos la unción celestial, como aquí el Espíritu Santo le está hablando a Simeón y le dice: no vas a morir antes de ver ese gran regalo entre tus brazos. Y cuando los padres entraron con el niño, el Espíritu le dijo: vas a tener el privilegio de dedicarle a Jesús porque el Mesías está aquí. Y cuando el anciano Simeón agarró el niño, ¿qué dijo? Versículo 29 dice, ¿qué dijo, hermanos? Señor, ahora despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Era el niño, el Salvador del mundo, llamado Jesús, que había sido prometido desde el jardín del Edén, y cuando él tuvo ese pequeño entre sus brazos, sabía que Dios había cumplido. ¿Quién le dio esa sabiduría? Hermanos, solamente puede venir esa sabiduría de Dios. Eso no es una capacidad humana. Esa comprensión lectora profética es inspiración. Y nosotros no podemos entender la Escritura a menos que se abata el orgullo del hombre en el polvo, que nuestra sabiduría humana es locura. Esta sabiduría celestial es angelical, es inspiración de Dios. Otro ejemplo que ustedes pueden ver. Juan el Bautista y Jesucristo no se habían conocido, aunque eran parientes. Y Juan estaba bautizando en su ministerio en el río Jordán. Y ve en el horizonte que viene un joven acompañado de algunos. Y él en ese momento se levanta y dice, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De cómo sabía? ¿Quién le inspiró a expresar semejantes palabras que tenía tanto significado? Ese cordero que fue muerto en el jardín del Edén representaba a este cordero que ahora en carne humana, igual a nosotros, venía para ser bautizado. Y él dijo en San Juan 1:29, y aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, por más que sepamos toda la ciencia del mundo, conozcamos todo lo que el mundo puede ofrecer en capacidad intelectual y académica, jamás será suficiente para comprender la Escritura. Hermanos, Jesús y Juan fueron representados como ignorantes porque esa capacidad no se adquiere en el aula. Esa capacidad solamente se da a aquellos que van a tener los dos libros. El libro grande, que es la naturaleza, y el libro pequeño, que es la inspiración de los profetas, escrito en un libro llamado la Biblia. Jesús y Juan el Bautista fueron educados en esta escuela, en las rodillas de su madre. Ellos aprendieron a leer la Escritura, hermanos, para no ser analfabetos, pero no solamente para conocer las vocales, consonantes, sílabas y palabras.
y conocer un conocimiento, vamos a decir, secular, sino ellos aprendieron a leer para conocer la Escritura. Y eso lo que Salomón está diciendo. En eso cada niño debe ser instruido a fin de que esté preparado para toda buena obra. Hermano, usted no es producto de la casualidad. Cada uno de nosotros tiene un propósito, un objetivo en la vida. Y si usted no descubre cuál es el objetivo de su vida será inútil. Será un desperdicio total. Pero si usted conoce para qué el Señor le ha dado ese niño y por qué debes educarlo en el camino del Señor, usted habrá cumplido ese propósito y ese objetivo. Y muchas veces a mí me toca preguntar y decirles, cuando los novios vienen y quieren casarse, ¿y para qué quieren casarse? ¿Y para qué quiere casarse uno? ¿Para tener hijos? ¿Para pasarla bien? ¿Para tener una familia? Eso es inspiración. Eso cualquiera lo hace. También los animales lo hacen, ¿no es así? Pero nosotros necesitamos mucho más que eso. Así que, ¿dónde aprendieron Juan el Bautista y Jesucristo esa sabiduría que no era comparable con el conocimiento de los rabinos? El Dios del cielo era su maestro. Y todos los que le oían se quedaban asombrados porque el conocimiento que ellos tenían era sobrenatural. Y ellos dijeron, muchos de los que fueron a escuchar, esos sabios, esos escribas y fariseos que menospreciaban esa sabiduría, y muchos de ellos decían, jamás hemos escuchado hablar hombre como este hombre ha hablado, porque quedaron asombrados y maravillados por ese conocimiento. Entonces, la primera gran lección de toda educación consiste en conocer y comprender esa voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y yo estoy muy agradecido a Dios y puedo decir con seguridad, he encontrado el propósito de la vida. Y debemos hacer en cada día de la vida el esfuerzo para obtener ese conocimiento y para adecuar nuestra conducta, nuestra vida, de acuerdo a ese conocimiento para que nuestra vida no sea un desperdicio. Aprender la ciencia por la sola interpretación humana es obtener una falsa educación. Eso lo hace cualquier colegio. Nuestros colegios deben ser, hermanos queridos, iniciados los niños con la Escritura, con la palabra de Dios. Tengo varios maestros que están comenzando a enseñar, a pesar de que trabajan en escuelas públicas, hermanos, con libros históricos como Conflicto de los Siglos o Aprendiendo los 10 Mandamientos. Eso les va a dar una capacidad a esos muchachos, a esos niños, para que tengan un desarrollo intelectual no solamente a nivel común de la gente, sino tendrán una inspiración. La confusión que se nota en la educación proviene de que la sabiduría y el conocimiento de Dios no han sido reconocidos como supremo, y entonces vemos lo que nosotros estamos viendo. En el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice así la Escritura: el fruto del justo es árbol de vida. A ver, yo quisiera preguntarte a ti y apelar, ¿cómo es tu vida? ¿Es una bendición? ¿O realmente tu vida es triste? Y no podemos decir que, alguien decía así, ¿no? Si en tu zona, en tu barrio, en tu casa, si tú eres ese árbol de vida, la gente dirá, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? Suponte que tú eres un médico misionero o tú eres un predicador de la palabra. Y entonces, cuando alguien desaparece, dice, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? Bueno, puede que uno se haya ido de viaje o al final haya descansado en la tumba. Pero la gente se va a dar cuenta. Pero si usted no produce, no es árbol de vida, como ese árbol de mango, como ese árbol de mandarina o los árboles frutales, qué hermoso, qué satisfacción la vida de esos árboles, porque trae comida, trae vida. Debiera ser nuestras vidas así, porque la historia sagrada ofrece muchas ilustraciones de los resultados de la verdadera educación.
Muchos ejemplos de hombres cuyos caracteres se formaron bajo la bendición divina, hombres cuyas vidas fueron una bendición para sus semejantes y que vivieron en el mundo como representantes de Dios, han sido como esos árboles de vida. A ver, ¿a quién recuerdan mis apreciados hermanos? Entre ellos podemos mencionar a José en Egipto. ¿Fue una bendición la vida de José en Egipto o no? ¿Realmente era necesario que José esté en Egipto? Porque de él dependía no solamente el tener ese conocimiento de que va a haber 7 años de abundancia, que entienda las visiones de los sueños, que alguien tenga ese conocimiento más que el conocimiento común que los egipcios tenían, porque los egipcios para entonces tenían la mejor universidad, ellos podían entender todas las ciencias del mundo, pero no tenían la revelación que solo José tenía. Ahora, mis apreciados hermanos, no solamente José, sino también Daniel en la corte de Babilonia, ¿recuerdan? ¿Qué era Daniel, hermanos? Era el hombre más cercano al rey, porque el rey no lo quería porque tenía plata y nada, o oro o otras cosas, sino quería su consejero, el rey, a Daniel en la corte, porque él tenía ese conocimiento y esa sabiduría. Podemos mencionar a Moisés, a Eliseo, a Pablo, que eran estadistas, eran legisladores, reformadores, hombres fieles, pero ninguno se igualó a la vida de Cristo. En los primeros tiempos de su vida, al pasar de la juventud a la virilidad, José y Daniel, separados de sus hogares y llevados cautivos a países paganos, por ejemplo, en el caso de José, especialmente, fue expuesto a las tentaciones que acompañaran a los grandes cambios de fortuna. En casa de su padre fue un niño tiernamente mimado, y ese fue un peligro que tenía Jacob al educar a su hijo. En la casa de Potifar, él fue esclavo, aprendió en el duro servicio de limpiar el establo, de hacer trabajos que muchas veces eran solamente dedicados a los esclavos. Y fue confidente y compañero, hombre de negocios, educado mediante el estudio de la observación y el contacto con los hombres. En la cárcel de Faraón fue un preso del Estado, condenado injustamente, que no tenía esperanza de vindicación ni perspectiva de libertad. En un momento de gran crisis fue llamado a actuar en el gobierno de la nación. ¿Quién lo capacitó para poder tener esa integridad? Hermanos, la cita más famosa del Espíritu de Profecía está en el libro La Educación, en la página 54. Y muchos pueden repetir a lo mejor de memoria. ¿Qué es lo que el mundo hoy necesita? ¿Cuál es la mayor necesidad? ¿Necesitamos más dinero? ¿Necesitamos mejores presidentes? ¿Necesitamos, hermanos, mayor conocimiento? ¿Cuál es la mayor necesidad? Y la inspiración dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hermanos, vean por todo lado. ¿Dónde no hay gente que se compre por un plato de lentejas, por una diversión, por una pasión, por una música, por un dinero? Hoy no hay integridad. Hoy, hermanos, los valores se han perdido. La educación está devaluando cada vez más la capacidad humana de tener la semejanza de Dios, la imagen de Dios. Hombres que no se compren ni se vendan. Eso hay en la política. Constantemente podemos ver en todos los niveles de gobierno. Y nosotros debiéramos ser aquellos que traen luz y verdad para que ellos entiendan de que sin el conocimiento de la palabra de Dios, la corrupción va a seguir aumentando más y más y más, y la humanidad está llegando al nivel de la bestialidad, porque tantas cosas tan horribles que están ocurriendo, ustedes pueden ver en la prensa, nada más. Ocurrió aquí en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz. Uno que ama el dinero. Creo que era algo de 120,000 bolivianos, que quizá esos serán como
$8,000, $9,000. Un hombre que vio esa cantidad de dinero, ofreció su terreno, lo llevó a toda la familia para ver el terreno. Estando en el monte, había otro hombre que le estaba esperando, su cómplice. Lo golpearon y lo mataron al padre y después a la mamá y a los 2 hijos. Cuatro vidas que valen 120,000 bolivianos. ¿No les parece triste? ¿Eso harían los animales? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando? ¿La humanidad va a continuar así? Hombres que no se compren ni se vendan. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. ¿Dónde vamos a conseguir esta calidad de personas? Solamente la Escritura, la palabra de Dios puede transformar a cualquier vil pecador en un hombre santo, en un hombre íntegro, en un hombre completo, que no solo sepa qué está bien y qué está mal, sino que sepa también cuál es el deber que tiene, para que no se doblegue ante las circunstancias, que sea fiel como la brújula es fiel al polo, que sea fiel al deber, aunque lo que pase, pueda continuar adelante. ¿Dónde vamos a formar ese tipo de hermanos para que la iglesia tenga consistencia? Porque eso no solo pasa en el mundo político, en el mundo secular, también está pasando en la propia iglesia. Los valores morales se están derrumbando, se están cayendo, y ese conocimiento es una locura. Ahora, semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia, porque José y Daniel no eran hombres excepcionales, eran tan comunes como tú y yo. Y tenemos nosotros las mismas condiciones para poder alcanzar esa sabiduría y ese conocimiento. Pero ¿cómo se consigue esto? Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina. Hoy, ¿cómo se crían a los hijos? ¿Qué disciplina se imparte? ¿Cuál es la disciplina? Los hogares más disciplinados hoy van a tener éxito. Pero hoy la mayoría de la humanidad y de los padres son consentidores. Yo trabajé varios años en colegios y los primeros que maleducan y los malcrían son los padres. Un director de un colegio católico, hermanos, es lo que yo vi. Estaba en la dirección. Es un colegio católico. Y en el circular de los padres dijo: solamente va a haber 5 minutos de tolerancia de retraso. Y el niño que llegó de este padre, llegó 15 minutos después. Él le dijo: el regente no va a entrar porque el tiempo se acabó. Y el niño agarró el celular y lo llamó a su padre. Y su padre inmediatamente vino al colegio. Él le dijo, era un hombre muy influyente. Él le dice: por favor, mi hijo tiene que entrar. Tiene un examen. Y el regente le dice: yo solo cumplo órdenes. En todo caso, tendría que venir el director. Y vino el director. Él le dijo: me da mucha pena. Ahora puedo entender
¿Por qué su hijo se comporta así? Porque usted necesita ser educado y respetar las reglas y las normas. Y conmigo no va a pasar eso. Devuélvanse a la casa y mañana vienen. ¿Quiénes son los indisciplinados, hermanos, para tener hijos indisciplinados? ¿Ah? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los que consienten? Hermano, ¿debe haber reverencia aquí o no? Hermanos, no se le debe permitir ningún juego dentro de la iglesia, ¿o no es un lugar de adoración esto? ¿Y quiénes son los que van a poner esa regla, esa norma? ¿Son los diáconos? ¿Son los ancianos? ¿O quién debe instruir eso? Son los padres. Pero los padres, como son indisciplinados, hoy es asombroso la indisciplina en la iglesia. Hermano, el celular suena. ¡Qué terrible! Ante una autoridad, a un presidente. En Japón no se permite que los teléfonos celulares entren en el aula. Pero en la iglesia sí se permite. ¿Y podemos estar chateando aquí adentro o no? Hermano, ¿dónde se consigue este tipo de educación? Es un resultado de la disciplina y de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la naturaleza superior, de la entrega del yo al servicio del amor a Dios y a la humanidad. Es necesario inculcar en los jóvenes la verdad de que sus dones no les pertenecen. La fuerza, el tiempo, el intelecto son tesoros prestados, pertenecen a Dios. Y todo joven debería decidir darles el uso más elevado. Él es una rama de la cual Dios espera fruto. ¿Y qué frutos Él espera? Los frutos del Espíritu. Ahora veamos un ejemplo. ¿Por qué es importante la autodisciplina, la perseverancia, la constancia? Hermano, sin eso, esa sabiduría no va a ser posible. Porque tiene problemas de defecto de carácter. Vayamos al libro de Daniel capítulo 1. Muy bien, voy a mencionar solamente para no extenderme mucho, para que podamos entender que es importante la temperancia en la comida, en todas las cosas. No todo el tiempo los niños deben jugar y jugar y jugar. No todo el tiempo en cualquier lugar deben comer. ¿O aquí adentro podemos comer? No. Hermano, ni golosina ni nada. Peor una golosina. ¿Cuáles son los lugares de mayor intemperancia? Son las escuelas. ¿Y cuál es el sitio preferido de los niños? El kiosco. ¿Y con cuánto le mandas tú? Hay niños que van con 10, 15, 20 bolivianos. ¿Y qué van a comer? ¿Qué van a consumir? Comida chatarra. ¿Van a ser temperantes? Van a ser intemperantes. Usted está en la escuela de la intemperancia. Y la escuela es un agente de destrucción de valores. Pueden formar intelectualmente, pero moralmente no van a formar. Por eso la instrucción depende de papá y mamá. Y para que ese papá y esa mamá puedan educar a sus hijos, necesitan educarse 20 años antes que el niño nazca. Porque si no, no va a haber verdadera educación. Daniel, cuando llegó a la corte de Babilonia, ¿ya tenía temperancia o era un intemperante? Díganme ustedes, con 15, 17 años que llegó a la corte de Babilonia, ¿sabía qué debería comer o qué no debería comer? ¿Sabía o no sabía? Sabía. Aquí en el auditorio por lo menos no dicen nada, ¿no? Sabía, eso, necesitamos, sabía. Porque cuando le dijeron, aquí está la mesa del rey, ¿y qué había en la mesa del rey? Pavos, cerdos, vino, cerveza, lo mejor que pueda haber. ¿Y Daniel qué dijo? No voy a participar de ello. Capítulo 1, dice así, versículo 8.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto a los príncipes de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Ahora dice, no voy a comer. Pero el hombre que estaba a cargo de estos esclavos dijo, van a cortar mi cabeza porque al verles a ustedes sin consumir su pavito, su pollito, su churrasco y todo el vino que aparentemente es el que mejor ayuda en la digestión, van a ser desnutridos y van a ser pálidos. ¿Pero qué dijo Daniel? Sabiduría divina, haz la prueba con tus siervos, solamente por 10 días. Y si tal te parece, después de los 10 días, continuaremos con la dieta que ustedes dan a todos sus estudiantes de la Universidad de Babilonia. Al cabo de los días, ¿cómo le pareció el rostro de ellos? Estaban flacos, desnutridos, pálidos, anémicos, eran robustos, tenían esa piel sonrosada, como la piel de un bebé. Pero ¿por qué Daniel fue temperante? ¿Por qué tenía autodisciplina? Y no solo Daniel, sino sus 3 compañeros. Porque estaba en juego, hermanos, valores más superiores que el simple apetito. Fueron matriculados a la universidad más prestigiosa de entonces. Terminó los 3 años de instrucción que era. Y dice la Escritura, capítulo 1, versículo 17. Versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Hermanos, no podemos nosotros decir que la educación de Dios sea deficiente, que la educación del mundo sea lo más apetecible. Esa es una mentira. El Señor nos está diciendo de que, hermanos, para poder entrar en este camino de la verdadera sabiduría, lo primero que uno tiene que aprender es a dominar, ¿qué cosa, hermanos? El apetito. El que no domina el apetito no va a dominar ninguna de las tentaciones. Daniel tenía dominio propio. Aprendió. ¿Dónde aprendió? En la casa. Ahora, estos muchachos no transgredieron, comieron lo que deberían comer. Pero yo pregunto, una iglesia que quiere tener sabiduría, entendimiento profético, quiere comprender las escrituras, quiere que, como Simeón decir, esto es lo que estamos esperando, hoy el Señor ha cumplido, o como Juan el Bautista decir, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no vamos a decir eso, sino vamos a decir, y aquí que viene con las nubes, ese es el Rey de Gloria, y levantaremos nuestras manos y diremos, a Él le hemos esperado y nos alegraremos en su salvación. Los que van a levantar la mano no van a ser los intemperantes, hermano, porque esos intemperantes que hoy día, desde la cabeza hasta los más chiquitos, están llenando como membresía la iglesia. Y la reforma pro salud está siendo olvidado y dejado a un lado y menospreciado, porque el diablo sabe, con eso va a lograr el objetivo de que las tinieblas van a ser más densas aún entre los adventistas del séptimo día. Pero alégrense, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio todo conocimiento e inteligencia en todas las letras y sabiduría. Pero hay algo que Daniel tenía y también estos muchachos compartieron. Más Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Eso es lo que Daniel capítulo 12, vamos a ir adelantando y para llegar. Hermanos, en el versículo 4 de Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará. ¿Y cuál ciencia?
En la página 405 del Conflicto de los Siglos dice que la ciencia de la interpretación profética de los tiempos proféticos no podía comenzarse si no es a partir de 1798. A partir de 1798, toda la ciencia y la tecnología había desarrollado, la era de las industrias, de las máquinas. Hermanos, ¿qué invento no había? Habían inventado la imprenta, inventaron, hermanos, el ferrocarril, inventaron mucho de la tecnología que para entonces servía para poder desarrollar la causa de la comprensión de las Sagradas Escrituras. Las Biblias ya se habían traducido en muchos idiomas. Las sociedades bíblicas se habían levantado en muchos países protestantes. La ciencia de la investigación de la Biblia y de los temas proféticos estaba aumentando, porque cuando Guillermo Miller comenzó a estudiar y a investigar la Escritura, hermanos, apenas tenía la Biblia y una concordancia, y con eso estaba navegando. Pero ¿quién dirigía? Dice en el estudio de en el estudio de Guillermo Miller, ¿quién dirigía? Un ángel de Dios dirigía su estudio. Ahora, yo les pregunto, hermano, usted tiene a un ángel como maestro, así como el eunuco recibió a través de Felipe que le enseñase todo lo que él no podía entender. ¿O esto es simplemente una casualidad? No es importante pasar, hermanos, en tu cámara privada, en un lugar secreto, en un lugar, hermanos, separado, donde tú puedas agarrar la Escritura, la Biblia, hermanos, un diccionario, o por lo menos tener una concordancia. Ahora hay tantos medios para poder entender la Escritura. Hasta puedes dialogar con la inteligencia artificial, ¿o no? Yo estaba discutiendo con esa inteligencia artificial porque hay cosas que no concuerdan con la Escritura, pero finalmente dicen sí, puede ser una posibilidad, pero no afirman positivamente. Estaba escuchando un diálogo, cómo entró la música mundana a la iglesia adventista con ChatGPT. Y hermanos, la inteligencia artificial sabe por dónde va dentro de la iglesia la música mundana. Ellos saben cuál es el estilo, cuál es el tipo de música, qué contenido de letra hay. Por ejemplo, mencionando algunos artistas como Jesús Adrián Romero, que es una música cristiana romántica. ChatGPT dice, ¿no? Eso puede ser dedicado a una pareja. No es adoración a Dios. La inteligencia artificial sabe eso, pero muchos adventistas cantan su música. Ahora, hermanos, tengo que cortar y hacer el último tramo. Bueno, porque yo tengo aquí para 1 o 2 horas más. Y bueno, tenemos que terminar porque en la televisión no puedes hacer nada más que eso. Va a haber un tiempo en el que no solamente necesitamos eso, como la preparación de Daniel. Hoy el tiempo ha llegado. En el libro de Daniel 12 días dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entenderán los entendidos. ¿Y quién es ese entendido que debe comprender? Queridos hermanos, Satanás está trabajando fervientemente, y hoy día no podemos nosotros dar ninguna ventaja al enemigo, porque el libro de Oseas 4:6 dice, mi pueblo está destruido porque le faltó ese conocimiento de la palabra. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio y mala fe, homicidio y hurto y adulterio. Rompen por todo y un charco de sangre toca al otro. Hermanos, en ese tiempo vivimos. Pero hoy día, los que están aquí, en esta generación en la cual nosotros vivimos, el Señor nos está dando una promesa y dice en Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy es tiempo de que la luz resplandezca y nosotros podemos andar en esa luz y en esa verdad con más conocimiento, con más verdad. ¿Y quiénes son los que serán estos privilegiados, hermanos?
Los 144,000 tendrán tal conocimiento, tal sabiduría, así como Daniel, como José, como Enoc, como Noé, todos los conocimientos en junto. En esta generación, los 144,000 tendrán los rasgos notables, hermanos, del carácter de Cristo. En sus bocas no habrá ninguna mentira, dice Apocalipsis 14:5. El Señor ha dicho, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay ningún engaño, porque no va a haber ningún engaño, ni ellos que se complazcan. Porque ellos dicen ser hijos de Dios y lo son. Y son presentados como siguiendo al Cordero por donde quiera que Él va. Aparecen delante de nosotros como estando en pie sobre el monte Sión, ceñido para el servicio santo, vestidos de un manto blanco de lino fino, que es la justicia de los santos. Ahora, estos 144,000 van a cantar un cántico, porque van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Y habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora quiero terminar diciéndoles lo siguiente. ¿Quién sabe la hora y el día de la venida de Cristo? ¿Sabe alguien? La Biblia dice que no. Mateo 24:36 dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero los 144,000 van a saber el día y la hora de la venida de Cristo, ¿o no? ¿Van a escuchar? Mira, les voy a leer para terminar. Conflicto de los siglos, la página 698 dice, desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como estruendo de un poderoso trueno. Pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iba saliendo de los labios de Jehová, y resonaba por toda la tierra con el estruendo de retumbantes truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, gloria a Dios. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era el fragor de los truenos y el terremoto. ¿En cuál de los grupos has de estar tú? Si vivimos para entonces, tendríamos que estar en el grupo de los 144,000 para escuchar la voz de Dios y entender el tiempo de su segunda venida. Pero los otros que no han santificado sus vidas, que no han tenido este entendimiento, van a pensar que son terremotos o que son truenos, porque no lo entenderán. ¿Quiénes lo van a entender? Los entendidos solamente lo van a entender, porque los que obran impíamente van a seguir perseverando en su impiedad y finalmente serán destruidos. Hermano, yo quiero apelarte. ¿De qué servirá que tú tengas todos los títulos del mundo, que tengas propiedades, que tengas títulos de conocimiento, que seas un hombre importante? Jesús dijo claramente, busca primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás te vendrá por añadidura. Y Daniel, José, Elías, Enoc, Moisés buscaron esa sabiduría y fueron recompensados grandemente. Y tú y yo tenemos ese privilegio hoy de conocer esa sabiduría y de tener ese entendimiento, que solamente puede ser dado a aquellos que lo aprecian, aquellos que lo valoran y aquellos que lo van a invertir en la causa de su santo evangelio. Este es un momento de reflexión y de meditación que puede trascender todo el resto de nuestra vida. Esa es la invitación para cada uno de nosotros.
te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Gracias, hermana Camila. Realmente viene a acompañar este propósito. Pronto, hermanos, los rostros de aquellos que han sido santificados por la verdad van a ser brillantes como el rostro de Moisés que bajó de la montaña. No van a poder mirar los perversos y malvados esos rostros de aquellos hombres que van a ser redimidos, que van a ser santificados al guardar sus mandamientos. Esos santos van a ser iluminados con esa luz refulgente. Va a ser precioso y hermoso. Y todos los placeres de este mundo, los bienes materiales del mundo, no van a tener ninguna significancia,
Sus enemigos, los paganos que les van a rodear, van a caer muertos, porque no van a poder resistir la presencia de estos santos. Entonces entraremos en ese tiempo de gloria para que la luz y la verdad sean completos en nosotros, a fin de que seamos tal cual como Cristo Jesús ha vivido en esa humanidad. Ese es el desafío para ti y para mí al conocer esta verdad. ¿Cuántos podemos decir amén? Y quisiéramos que Dios cumpla su palabra, y también de nosotros depende cuán dispuestos estamos a escuchar ese llamado de Dios. Que el Señor les bendiga, y vamos a terminar con una corta oración. Vamos a arrodillarnos. Oremos. Padre, gracias Señor por tu misericordia. Tu palabra tiene vida y poder. Puede santificar a las personas, a tus hijos, a quienes tú has impartido esta sabiduría. Señor, que los valores morales y espirituales pueden desarrollarse, Señor, en toda nuestra capacidad para ser los siervos tuyos de la última generación. Señor, son tiempos solemnes que hoy no podemos desperdiciar ningún don, ningún talento, para que esta causa de la verdad pueda, Señor, seguir adelante y pueda finalmente terminar en la victoria en donde todos nosotros deseamos participar. Bendice a tu pueblo, bendice a esta congregación, bendice al canal, bendice a las redes sociales y bendícenos a cada uno de nosotros. Úngenos con tu espíritu, llénanos de tu sabiduría y de tu poder. Pedimos todo esto sin merecerlo, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.